¿Historia para qué? Es la pregunta que guió a los historiadores mexicanos en 1980 para escribir un libro convocados por la directora del Archivo Nacional de México a preguntarse eso, ¿a historia para qué? Y sin entrar a aspectos teóricos, la preocupación que traigo a este recreo es cómo quieren disolver el pasado y no hablar, no conectarse al pasado ciertos grupos políticos, ciertos sectores de la sociedad que prefieren la desmemoria a la memoria. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué? ¿Historia para qué? Porque también hay un proyecto a nivel escolar de achicar los contenidos de varias materias, entre ellas la de la historia. Entonces, porque parece que hoy, como las memorias, las máquinas colaboran haciendo muchos servicios, parece que no hace falta recurrir al pasado. Y otros autores, yo quisiera hacer una aclaración antes de que mis compañeros intervengan. No hay que confundir historia con pasado, no es lo mismo. El pasado, vivo y actuante muchas veces, que es al que se refería Guillermo, que nos invade, tiene mucho que ver con la sociedad que hubo hasta la Revolución Industrial, donde el pasado era el tiempo que predominaba y que guiaba la vida de los hombres y las mujeres. Bueno, yo digo hombres en sentido homo, en realidad, pero claro, hago la aclaración acá. Yo hago de varones y mujeres, pero yo hablando de hombre hablo del genérico, pero bueno, no es de uso corriente lo que hago yo, entonces prefiero aclarar. Bien, entonces, ese pasado se transforma en futuro durante el siglo XIX y ahora en presente. Yo he hablado de esto, pero más allá de eso, yo creo que la historia sigue teniendo un valor. La diferencia básicamente con el pasado es que interviene el historiador. Por supuesto que esto tiene una pequeña carga de subjetividad y por eso siempre Guillermo también aclara, los libros están todos con sus citas correspondientes, o sea, el trabajo que hacemos al escribir los libros es científico y al dar nuestras opiniones también están basadas en hechos y en documentos, fuentes, las llamamos los historiadores, que respaldan nuestras observaciones. Pero ¿por qué es importante, o sea, para qué sirve la historia hoy, siglo XXI? No sé si mis compañeros quieren hacer sus propias... No, a mí me parece, en principio... ¿Por qué empezamos desde el ¿Por qué no? No, porque me da la sensación primero que habría que separar historia e ideología. Totalmente. Y después hay una memoria que es la memoria, digamos, la memoria propia que está dada en los documentos, y la memoria ejemplificadora, esa que genera justamente subjetividad, que vos plasmás en un texto qué es lo que pasó desde tu mirada, desde tus sentimientos, desde lo que te pasó a vos cuando lo transitaste o lo escuchaste a través de la memoria oral, cosa que también es muy importante. Y hay otra memoria, que es la memoria reciente, que es la que tenemos con personas que todavía viven, entonces dan su testimonio, Totalmente. Que por supuesto está cargado de verdades, pero también de subjetividades. ¿Por qué hay que seguir con la historia? Bueno, ¿por qué se retasea contenido? Porque se lo mira desde un punto de vista ideológico. Entonces, ¿para qué voy a dar tal cosa si esto necesariamente, indefectiblemente, lo voy a tener que complementar con algo de ideología? Porque en este país, y para los que están en educación, parece que la palabra ideología es una mala palabra. Es nefasta, cuando justamente es todo lo contrario. La ideología es la fuente, es la base de todas las revoluciones y de todos los cambios. Yo cambio porque pienso distinto. Yo cambio porque me parece que lo que está establecido no responde a lo que me parece. Listo.
Pero también hay algo, y quiero citar a Joseph Fontana, Bien, muy excelente autor. quien ha fallecido hace un par de años, y que fue el editor en lengua castellana, por ejemplo, de Erich Hobsbawm. Sí. En su momento, un historiador de mucho fuste en Barcelona, que dio cátedras en muchas universidades españolas. Fontana decía algo interesante que siempre lo puse como ejemplo al comienzo de mis clases de historia en tercero y cuarto año, pero en primero también lo debatimos. Él decía, si lo que vamos a enseñar aquí adentro, por el claustro, no sirve para ahí afuera, no lo enseñemos. Y ahí estaba la carga ideológica en muchos de los casos, porque uno podía enseñar a Egipto cómo se embalsamaban a las momias, que a los pibes les gustaba mucho esto, qué sé yo, pero en realidad lo que vos querías demostrar es cómo se ejercía el poder y cómo se autentificaba ese poder frente al resto, donde justamente el faraón tenía un poder absoluto porque era un dios en vida. Ahí está, y toda la carga dogmática y religiosa, que en el caso, por ejemplo, de Egipto, aparece el alma, ¿sí? Que no todo es absolutamente corpóreo y material. Si vos a un pibe, primero para un pibe de primer año es bastante difícil comprender esto, pero de acuerdo a de dónde haya venido, de qué haya transitado en cada una de sus familias, puede estar más cerca del concepto o más lejos, pero no obstante puede despertarle algún interés. Yo creo que la ideología no mata, la ideología despierta sí, a lo mejor acuerdos, como también desacuerdos. Y en el desacuerdo está la posibilidad de reflexionar, de pensar, de contraponer, y la educación sirve para crear criterio, no para repetir, como nos ha pasado a nosotros en la secundaria, lo que decía el libro de Ibáñez, el de Astolfi. Bueno, yo por ejemplo tuve a Bustinza en quinto año y ya eso, bueno, duró 4 meses, colegio de monjas. Lo volaron. A la pobre profesora que trajo el libro duró 4 meses, pero yo todavía lo tengo. Y bueno, es así, está bien, a mí me importaba la historia, pero había un montón de compañeras mías, colegio de mujeres, que estábamos esperando esa hora, porque era distinto. Claro. También las coyunturas ayudan a la historia. Sin duda. Sin duda, fijémonos en el último libro de Almanaque. Habla de proscripción, fue un libro que diseñamos hace unos años, como la cantidad de números acá, Guille, fue la casa de Guille, justamente, el diseño justamente de los títulos y cuando iban a salir, y coincidió con una etapa de proscripción nuevamente del peronismo. Totalmente. Entonces, eso ayuda a entender esa mirada al pasado, esa carga ideológica que también tiene ese libro, a entender la coyuntura que tenemos hoy, de alguna manera. Sí, y a pensar que cuando se proscribe, se prohíbe, y lo que se prohíbe es pensar y es hacer el uso absoluto de tu libertad en la dialéctica. Es que ahí es el punto. El punto en los colegios es que el chico, la chica vayan formando un criterio propio, porque un pensamiento crítico. ¿Cuándo lo va a hacer si no? ¿Cuándo va a empezar a conformar ese pensamiento? No digo que lo desarrolle totalmente, pero uno tiene que colaborar, no imponerle ninguna ideología, pero uno no se saca el saco y se convierte en profesora de todo lo que piensa todos los días. Pero además estamos constantemente eligiendo. O sea, si vos vas a las redes y vas a fulano, mengano o sutano, vos sabés que fulano, mengano, sutano o determinado IG tiene una postura y lo seguís. O sea, eso de seguir tiene que ver con que vos te identificás y está bien. O sea, si vos vas y prendés la tele y mirás determinado canal, es porque o estás de acuerdo o por el contrario querés escuchar qué dice el adversario, porque también está bueno escuchar al adversario, y eso en el adversario en el sentido de aquel que opone ideas con las cuales vos no podés compartir. Exacto. Porque en realidad nosotros también somos adversarios de nosotros mismos muchas veces. Claro. Por eso me gusta esa palabra en el sentido no de oposición y de guerra, sino en el sentido de que hay muchas cosas contrapuestas que están dentro de uno y que a veces las podemos librar y a veces podemos cambiarlas a partir de la mirada
del otro, del que piensa distinto, no de la Porque otredad, eso es sino del que definitiva. no está de acuerdo. Es que eso es Yo reflexión. creo que es lo que la educación hoy tendría que hacer y no lo quiere hacer, porque obviamente le va a salir una generación de jóvenes pensantes y críticos que van a hacer tambalear el establishment, lo que está permitido, lo que le permite a muchos o pocos crecer y a otros estar mirando. Recién hablaban del libro de Bustinza y recuerdo que el libro de tercer año de Bustinza en el programa tiene ideologías y habla de la doctrina social de la Iglesia, habla del liberalismo, habla del socialismo utópico, el socialismo científico y el anarquismo. Estos títulos estaban bastante bien, parecería, porque no los entendían seguramente los censores, pero Bustinza tuvo la mala idea de poner un fragmento del manifiesto comunista para ilustrar lo que decía justamente el socialismo científico. Fue ahí cuando vino la prohibición. Entonces, cuando hablan de bajar línea, cuando se ve el liberalismo, se ve la doctrina social de la Iglesia y se ve el socialismo utópico, está bien. Ahora, cuando uno pone socialismo científico o marxismo, ya la cosa no está mal. Entonces, ¿quién baja línea, no? Porque en definitiva se bajó línea toda la vida con la historia oficial de cómo era, o adoctrinamiento, como le dicen ahora, durante toda la vida con la historia oficial y el liberalismo. Y resulta que cuando uno se tuerce un poquito más a la izquierda, ahí ya está adoctrinando, ¿no? Bueno, veamos todos. No, y también estamos adoctrinando cuando cancelamos, cuando Sí. esto no existió. No, o sea, cuando vos ocultás, es también ideología. De ahí partí un poco para la pregunta que me hacía hoy, para hoy, digamos, porque cuando uno escucha a ciertos políticos que dicen, no, eso ya está, hablemos del futuro. ¿Cómo hablemos del futuro? Si vos sos el que se equivocó. Por eso, si hoy me tengo que ir un poquito antes, me hubiera gustado preguntar a Alberto, se la dejo picando. Hay políticos que hablan de dolarización. ¿Tiene algo que ver con lo que vas a charlar hoy? No es para que me lo conteste en este momento es retórica la pregunta, la dejo picando. La verdad que, bueno, fue derivando para muchos lados y abrió muchos temas, entre otros, por ejemplo, que la memoria no es historia, y habría que hablarlo más profundamente. Pero el recreo se nos acaba, así que será en otros. Ahí está. Abrazo grande a todos. Ahí sonó. Y antes que te vaya con el carré de cerdo, el amigo Néstor Iván está preparando un puré de papa común, con lo cual va al repechaje. Al repechaje. ¿Sí? Nos vemos. Chao. Hace batata o manzana.